Imaginen que en una posición del frente en el este de Ucrania, en vez de una explosión común, aparece un hongo nuclear. No es una prueba en el desierto ni imágenes de la Guerra Fría. Un ataque nuclear táctico real en 2025 contra una brigada ucraniana y un nodo logístico cercano a la línea. Algunos piensan que eso implicaría la Tercera Guerra Mundial. Otros dicen que Occidente solo protestaría y que no pasaría nada importante. La verdad es más incómoda. Una explosión así mataría al instante a miles de personas, pero la verdadera batalla sería en otro lugar. En la mente de políticos de la OTAN, Moscú, Pekín y Delhi. Y es precisamente ahí donde se decidiría si todo queda en un solo impacto o si eso abre la puerta a un mundo en el que las armas nucleares ya no son un tabú, sino una herramienta común de los políticos. En este video no mostraremos un mapa ni flecha. Vamos a imaginar qué pasaría el día en que realmente apareciera un hongo nuclear sobre el frente ucraniano. ¿Qué tipo de bomba usaría Rusia? ¿Qué le haría eso al ejército ucraniano en el lugar? ¿Y qué pasaría después en Moscú, Kiev y Bruselas? Solo nos importa si causaría una crisis nuclear inmediata, una posible tercera guerra mundial o algo aún peor. ¿Te acostumbrarías a que el chantaje nuclear no sirve? Estás en el canal Más Allá de las Fronteras. Comenzamos. ¿Cuándo lo arriesgaría realmente Putin? El arma nuclear es el último recurso, no la primera opción cuando hay problemas en el frente. Putin la usaría solo si su entorno ve una amenaza existencial. No solo por una brigada, sino por el país y por lo que durante años ha vendido a sus ciudadanos como victoria. Este es el escenario más común. A Rusia se le empieza a desmoronar toda la campaña en Ucrania y corre el riesgo de perder. Ucrania rompe en un tramo clave, amenaza Crimea u otro territorio que el Kremlin ha declarado para siempre ruso. De pronto ya no es un compromiso difícil, sino una derrota, algo que no se puede vender en casa ni por canales de televisión leales. La situación actual en el frente es diferente, pero hubo un momento en la guerra en que el mundo se detuvo. Pronto hablaremos de eso. El segundo detonante es la presión interna. Una combinación de un estancamiento militar, asfixia económica y tensión interna. Las élites están nerviosas, parte del ejército está frustrada y la sociedad está cansada de una guerra sin un resultado claro. En este ambiente, la tentación de que Putin demuestre control con una acción impactante es grande. Un gesto nuclear, miren, aún tenemos un as bajo la manga. A la vez, indicaría que solo queda arriesgarlo todo. El punto clave es sencillo. Para Putin, el chantaje nuclear es útil solo mientras siga siendo una amenaza. Mantiene a Occidente en alerta, retrasa algunas decisiones y no le cuesta nada. Un verdadero golpe acabaría con esa comodidad. Desde entonces, se juzgarían las acciones, no las palabras. Y la reacción de Occidente decidiría si las armas nucleares se convierten en la nueva norma o en un tabú por el que se paga tan caro que cualquiera lo pensaría 2 veces antes de hacerlo de nuevo. Una bomba atómica táctica en un escenario real. Para entender qué pasaría en un ataque nuclear, primero tenemos que aclarar el concepto. Cuando se menciona un arma nuclear, la mayoría de la gente se imagina el fin del mundo y misiles volando hacia grandes ciudades. Pero un escenario realista en Ucrania sería distinto. No sería un apocalipsis estratégico, sino una bomba atómica táctica. Carga menor para destruir una parte específica del frente, sin exagerar, la mitad del país. Sigue siendo una fuerza brutal, solo que concentrada en un solo lugar. Un arma así no volaría a Kiev ni Leópolis. El objetivo sería más pragmático. Un gran nudo en el frente donde se concentran muchos soldados, equipo y logística al mismo tiempo. El cuartel de la brigada, un nudo ferroviario a unos kilómetros detrás de la línea, un cruce de caminos por donde pasa todo el suministro de un sector. El escenario ideal para el Estado Mayor ruso sería simple. Con una sola explosión eliminar toda la brigada ucraniana más los almacenes que la mantienen con vida. Y al mismo tiempo aparentar que se trataba de un objetivo militar, no de una masacre de civiles. Actualmente, el escenario de un ataque nuclear en Ucrania no es muy probable, ya que los rusos están avanzando en el frente y Ucrania está a la defensiva. Aún así, no es solo teórico. En algún momento, esta posibilidad se discutía seriamente incluso fuera de Telegram. En 2023, antes de la contraofensiva ucraniana, en Occidente se abordaba una preocupación específica. Si Ucrania avanzaba en el sur y amenazaba el corredor a Crimea, la presión sobre Putin aumentaría mucho. Varios analistas decían que en esa situación,
aumentaría la probabilidad de que el Kremlin usara un arma nuclear táctica. No por una locura desesperada, sino como un intento de detener el colapso total del frente y de intimidar a Kiev también. La ofensiva fracasó. Crimea no estuvo en peligro y la amenaza nuclear desapareció. Pero eso mostró algo importante. El escenario nuclear no es tabú para la mayoría. Es una herramienta que aparece sobre la mesa cada vez que una de las partes siente que puede perder algo existencial. La bomba atómica táctica cumple 3 funciones en este razonamiento: destruir una parte específica del ejército ucraniano, impactar a Kiev lo suficiente como para que tema seguir resistiendo. También busca mostrar a Occidente que Rusia está dispuesta a ir más lejos de lo esperado. La cuestión es si realmente fue así. Ahí debemos enfocarnos en el siguiente paso. No me refiero a la teoría, sino al efecto directo de la explosión en el lugar. Cuando cae la bomba atómica, imaginemos que eso realmente sucede. Una bomba nuclear táctica impacta un objetivo cercano al frente. Primero, hay un breve silencio. Luego, un destello indescriptible para cualquiera. En el epicentro, la temperatura sube por una fracción de segundo a un nivel que vuelve inflamable todo lo que no está protegido. Todo lo que está cerca simplemente deja de existir. Soldados, equipo, edificios, árboles, vehículos. Ningún heroísmo ni oportunidad. Unos milisegundos después llega la onda de choque. Todo lo que quedó en pie se convierte en escombros, ventanas, blindaje y concreto. La unidad ucraniana reunida en el área de la explosión fue prácticamente eliminada. Los más lejanos sobreviven, pero no están bien. Quemaduras, tímpanos rotos y personas arrastradas. El equipo tirado como juguetes. Quienes están en trincheras o búnkeres tienen oportunidad, pero incluso ahí todo depende de la distancia y de qué tan bien fue construido el refugio. Luego llega el momento que quizás es incluso peor que la explosión misma. Caos. Las radios no funcionan bien. Parte de la electrónica puede fallar por el pulso electromagnético. El mando no tiene idea de lo que pasó exactamente. Los primeros informes suenan como de otro mundo. Algo enorme explotó. Todo desapareció. Tenemos muertos. No sabemos cuántos. Los comandantes deben decidir en segundos si es un ataque convencional u otra cosa, y mientras intentan orientarse, los drones rusos y el reconocimiento ya están mapeando el resultado. La radiación no es solo humo verde de Hollywood, son datos precisos. La zona más cercana es mortal, aunque alguien sobreviviera a la presión y el calor. Lejos del epicentro, el riesgo es a largo plazo. Quemaduras, síndrome de irradiación, suelo contaminado, agua. En el frente, al inicio, casi nadie se ocupa de eso. La primera pregunta no es cuántos Sievert hay en el aire, sino quién sigue vivo, quién es capaz de luchar y, sobre todo, si existe el peligro de que lleguen más ataques. A primera vista, la primera fase parece un éxito para Rusia. Eliminan una brigada ucraniana, destruyen un nodo logístico y dejan un hueco en la defensa. Si todo sale como planeado, las fuerzas rusas estarían listas para aprovechar el caos y shock ucraniano. Pero aquí es donde surge la primera paradoja. En el momento en que cae un arma nuclear, el conflicto deja de regirse únicamente por la lógica militar. La unidad atacada es solo el inicio. Mucho más importante es lo que está ocurriendo en esos mismos minutos en Kiev, Bruselas y Washington. Y es precisamente ahí donde se decide si esto será el único hongo o el comienzo de algo que ya nadie podrá detener. Reacción de Kiev y la OTAN. Cuando caiga la primera bomba atómica, Kiev enfrentará 2 guerras al mismo tiempo. Una en el frente y otra en la mente. Primero llega el shock. El mando tiene que averiguar los hechos básicos. ¿Dónde fue la explosión? ¿Qué tan grande fue? ¿Y hay riesgo de otro ataque? Los primeros minutos son caóticos. La defensa antiaérea reporta un lanzamiento. El radar vio un destello. Las unidades en la zona guardan silencio. Cuando llegan los primeros fragmentos de noticias, la imagen empieza a formarse. Algo enorme explotó. La unidad en la zona está destruida o aislada. La zona está contaminada. Kiev enfrenta 3 tareas inmediatas: estabilizar al ejército, estabilizar al país y conseguir que Occidente esté de su lado. En el ejército lo clave es evitar el pánico, dispersar grandes grupos y aumentar la dispersión del equipo, minimizar la concentración de personas en un solo lugar. Un plan idealmente preparado antes. Se requiere una señal clara para los soldados. Seguimos luchando. El frente no debe colapsar solo porque el enemigo usó otro tipo de bomba.
Si en la línea comenzara a difundirse la creencia de que un ataque nuclear significa automáticamente el final, Rusia habría ganado incluso sin una segunda bomba atómica. En casa, el presidente y el gobierno deben hacer lo contrario al pánico. Explicar lo que sucedió, sin minimizarlo, pero también sin crear una sensación de impotencia total. Idealmente un discurso corto y decidido en el estilo de: sí, Rusia cruzó la línea roja. Sí, tenemos víctimas, pero el sistema del Estado está funcionando. El ejército sigue luchando y no estamos solos. Si Kiev hubiese actuado caóticamente al inicio, la imagen de resistencia interna de Ucrania, construida por años, se habría derrumbado. La tercera dimensión es Occidente. Ucrania presionaría por tres cosas al mismo tiempo en las primeras horas. Primero, una clara denominación del ataque como nuclear. Ningún incidente, ninguna ambigüedad. También se exige una respuesta concreta de la OTAN y la Unión Europea, no solo declaraciones de condena. Y en tercer lugar, nuevos paquetes de ayuda que hagan de Ucrania un objetivo aún más fuerte, no una víctima empujada a la rendición. En la práctica, implicaría presionar para suministrar lo que ha sido un tabú: misiles de largo alcance, ciertos tipos de aviones, posible presencia militar de la OTAN en forma de defensa antiaérea fuera del territorio ucraniano, pero en beneficio de Ucrania. En Bruselas y Washington habría una carrera entre el tiempo y los nervios. Existen varios escenarios sobre qué hacer tras un ataque nuclear, pero en la práctica habría tres opciones. La primera opción sería una reacción muy dura sin represalia nuclear directa. Esto implica un embargo total a la energía rusa, sanciones severas a bancos y empresas que aún apoyan a Rusia y un paquete de medidas militares. Desde el suministro rápido de tecnología avanzada a Ucrania hasta ataques directos de la OTAN contra unidades rusas en Ucrania o la flota del Mar Negro. La señal sería clara: por un ataque nuclear pagarás con la pérdida de ventaja militar y asfixia económica. La otra opción es imponer sanciones estrictas y enviar armas a Ucrania, sin que la OTAN ataque directamente a Rusia. Ese es el escenario que impulsarían los países que más temen un enfrentamiento directo de la alianza con una potencia nuclear. En la práctica, eso significaría una avalancha de armas para Kiev, desbloquear todo lo que hasta ahora había estado restringido y un aislamiento total de Rusia en el comercio y las finanzas. Quizá también el envío de nuevas unidades de la OTAN al flanco oriental. Pero ningún misil con la estrella de la OTAN cayó directamente en posiciones rusas. La tercera línea sería una reacción leve: palabras duras y nuevas sanciones, pero sin cruzar las líneas rojas establecidas. Exactamente este es el escenario que desearían en el Kremlin. Eso probaría que el chantaje nuclear funciona. Que el mundo protesta, pero en realidad no quiere arriesgar nada que pueda llevar a un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. En Moscú se realizaría su propia versión de un gabinete de crisis. El Kremlin necesitaría vender dentro del país el ataque nuclear como un paso defensivo forzado y al mismo tiempo vigilar cuidadosamente hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente. Si la reacción fuera más suave de lo esperado por el Kremlin, podría verse como luz verde para futuras escaladas. Si fuera más dura de lo que creían las élites rusas, el ataque nuclear parecería más un suicidio estratégico que una victoria. ¿Cómo reaccionaría el resto del mundo? Una explosión nuclear en Ucrania dividiría al mundo inmediatamente en tres grupos: quienes apoyan a Occidente, quienes apoyan a Rusia y quienes han intentado mantenerse neutrales, aunque muchas veces solo lo aparentan. Precisamente ese tercer grupo sería clave. China, India, Turquía, los países del Golfo Pérsico, Brasil, Sudáfrica. Todos los que les gusta hablar de un mundo multipolar y rechazan el dictado de Occidente. China enfrentaría un dilema incómodo. Rusia es un socio útil para ella. Débil, dependiente y ruidoso opositor de Estados Unidos. Por otro lado, para Pekín sería una pesadilla un mundo en el que las armas nucleares empiecen a usarse como parte de una guerra normal. Porque si se rompe el tabú en Ucrania, ¿por qué no se podría discutir alguna vez una solución táctica también en otros conflictos que involucren a China? Pekín tendría que decidir si frena públicamente a Rusia o si la respalda. Una condena firme y tomar distancia lo acercarían a Occidente. Una aprobación silenciosa lo haría corresponsable del fin del tabú nuclear. India tendría una perspectiva similar. Es potencia nuclear, vecina de Pakistán y observa a China. Para Delhi, el tabú nuclear es una zona de protección.
Si el mundo solo respondiera con protestas verbales a un ataque táctico ruso, el riesgo en futuros conflictos regionales aumentaría. Por eso, la India tendría motivos para oponerse, al menos en discurso. La pregunta es si estaría dispuesta a sumarse también a medidas económicas más duras que afectarían sus propios intereses en el comercio con Rusia. Los países del Golfo Pérsico, Turquía o Brasil tratarían de maximizar su propia influencia. Alguien se ofrecería como mediador. Alguien intentaría en silencio negociar mejores acuerdos energéticos o de armamento a cambio de gestos políticos. Sin embargo, todos se enfrentarían a una pregunta incómoda. ¿Cómo explicarles eso a sus ciudadanos y ejércitos? Si fingieran que el primer uso de un arma nuclear en guerra ofensiva desde la Segunda Guerra Mundial es solo otra escalada. Los mercados y las grandes empresas también escribirían su propia historia. Cada corporación multinacional y gran inversionista tendría que considerar algo que antes solo era parte de los análisis de seguridad, no de las hojas de Excel. ¿Es aceptable operar a largo plazo en un país que rompió el tabú nuclear tras décadas? Una parte del negocio se iría en silencio, otra parte se quedaría, pero bajo una fuerte presión reputacional. Y así la nueva línea divisoria no solo seguiría la línea de la OTAN y Rusia, sino también la de los países que toleran un ataque nuclear y los países que realmente lo castigan. La mayor cuestión geopolítica sería simple. ¿El mundo impondrá un costo tan alto a un ataque nuclear que nadie quiera repetirlo? ¿O ganarán el cansancio, el cinismo y los intereses económicos y el mundo después de unos años simplemente se adaptará? Ya pasó, sigamos adelante. La guerra ruso-ucraniana, irónicamente, reforzaría el tabú nuclear. En el segundo caso, crearía un manual para cualquier futuro autócrata que se encuentre acorralado y piense con qué más podría chantajearse. Conclusión, ¿qué se deduce de esto? Si juntamos todo esto, el escenario nuclear en Ucrania no se ve como un apocalipsis hollywoodense, sino como una jugada político-militar brutalmente sucia. Explosión, unidad ucraniana destruida, punto clave arrasado, choque, caos y muertos. Y después una segunda ola aún más importante que la onda expansiva. Las decisiones en Kiev, en Bruselas, en Washington, en Moscú, en Pekín. Un tabú de décadas desaparecería en segundos. La cuestión no es qué ocurrió en el epicentro, sino si el mundo lo ignorará. La amenaza mantiene a Occidente en alerta de forma gratuita, sin costo político ni económico. Una explosión real eliminaría esa ventaja y causaría graves consecuencias en el país y en el extranjero. En el campo de batalla solo lograría un impacto breve en un sector, sin una victoria milagrosa. Por eso, el arma nuclear es más un seguro para casos extremos, no un plan próximo. Eso no quiere decir que no debamos atenderlo. Al contrario, precisamente en los escenarios que son poco probables pero tienen consecuencias enormes, tiene sentido saber qué pasaría después del primer destello. ¿Quién controlaría? ¿Cómo reaccionaría Occidente? ¿Qué harían China e India? ¿Y si el mundo enfrentaría el chantaje nuclear para disuadir a otros? O si con el tiempo veríamos las armas nucleares solo como una versión más costosa y brutal de la artillería. Si te gustó el video, te agradecería un like y asegúrate de suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo donando o recomendando el video para que llegue a más personas. Gracias.